Esta noche en el sur de la frontera, encuentro de migrantes salvadoreños se redujo más del 75%. Panorama migratorio para los venezolanos en Estados Unidos. Entra en vigencia impuesto a las remesas y jueza bloquea la cancelación del TPS para hondureños, nepaleses y nicaragüenses. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y vamos a comenzar hablando que casi 700 migrantes salvadoreños fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos en 2 meses. Pese a ello, hay una drástica reducción según los agentes de la patrulla fronteriza al comparar las cifras con años anteriores. Más de un 75% se ha reducido la migración de salvadoreños hacia territorio norteamericano, según el consejero de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos, ya que durante los primeros meses del año fiscal 2026 se han reportado 699 encuentros de migrantes procedentes de El Salvador. De ese total, 640 fueron adultos solteros, 21 unidades familiares y 38 menores no acompañados. La frontera está más protegida que nunca. Por favor, cumplir las leyes o tener consecuencias. Y tercero, no pongan su confianza en los coyotes. Es muy peligroso. Por favor, no vale la pena, no vale el sacrificio de su vida. Hay vías legales para entrar a los Estados Unidos, como solicitar sus visados en las embajadas y consulados. 317 de los encuentros de migrantes salvadoreños en la frontera de Estados Unidos se realizaron en el mes de octubre y 382 durante noviembre. En sectores como San Diego, California y Tucson, Arizona, la reducción de los cruces de personas originarias de El Salvador fue de más del 80%, según los agentes de la patrulla fronteriza. Salvadoreños, apenas yo creo que van menos de 20 personas en lo que va del año. En el año fiscal 2025, solamente un poco más de 500 personas, y en el año 2024, que fue nuestro año récord, que tuvimos más incursiones, un poco más de 3.500 personas de El Salvador. Desde el comienzo del año fiscal hasta la fecha ahorita sí hemos tenido menos de 10 que han cruzado por esta zona. 10 salvadoreños por esta zona aquí del sector de Tucson. Estados Unidos ha sido enfático. La frontera está cerrada para el ingreso de migrantes irregulares, advirtiendo de consecuencias como multas de hasta $5,000, encarcelamiento y deportación. Y hasta noviembre de este año hay más de 2.500 deportaciones. Y si hay personas que intentan de cruzar ilegalmente, vamos a realizar una multa, vamos a hacer unas expulsiones, vamos a hacer detenciones. Somos muy serios y es una parte de nuestra política, de nuestro objetivo de proteger la frontera. Durante el año fiscal 2025 se realizaron 14.221 encuentros de migrantes salvadoreños, mientras que en el 2024 la cifra superó los 57.200. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para el sur de la frontera. En los últimos 13 años, El Salvador ha recibido más de 334,000 connacionales deportados de Estados Unidos, teniendo el mayor número de retornados desde el 2003 al 2016 y 2019. Un total de 334.557 salvadoreños fueron deportados a su país entre 2013 y septiembre de 2025, de acuerdo con datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.
Esta cifra refleja más de una década de retornos forzados, principalmente desde Estados Unidos. Al analizar los datos por año, se observa que el mayor número de deportaciones se registró entre 2013 al 2016 y 2019. Esos 5 años concentraron el 69% de todas las deportaciones de los últimos 13 años, lo que significa que 229.758 salvadoreños fueron retornados desde Estados Unidos durante ese periodo. Cifras disponibles que tenemos hasta 2025, las cifras oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería muestran que entre enero y septiembre de 2025 hubo 10.880 salvadoreños deportados, a pesar de que se da la impresión de que en Estados Unidos o que hubo más vuelos comparados con años anteriores, pero la cifra hasta, de enero a septiembre de 2025 era 10.888. Si se compara con los primeros 9 meses de 2024, donde hubo 10.310 deportados a esa fecha, la variación entre los primeros 9 meses de 2024 y 2025 es bastante poca. Sin embargo, a partir de 2020 las deportaciones comenzaron a disminuir de manera marcada como consecuencia del cierre de fronteras durante la pandemia del COVID-19. Ese año se contabilizaron 10.716 salvadoreños deportados, una cifra hasta 9 veces menor en comparación con los registros de 2019, cuando los retornos por vía terrestre eran mayoritarios. Finalmente, al observar la forma de retorno, se detalla que durante los últimos 13 años, un total de 209.454 salvadoreños fueron deportados por vía aérea. En los últimos 4 años, las deportaciones terrestres han caído, a pasar de 321 casos en 2021 a solo 21 en 2024, mientras que las deportaciones aéreas se han mantenido estables con cifras anuales que oscilan entre los 13.300 y 15.000 deportaciones. Este es un informe de Jacqueline Orellana. ¿Y cómo cerró la cifra de los detenidos en la frontera? Veamos. Las autoridades de Estados Unidos reportaron una fuerte disminución en los encuentros y detenciones en la frontera suroeste en el inicio del año fiscal 2026. De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el total general pasó de 103.124 encuentros registrados en el mismo periodo del año fiscal 2025 a 15.340 en 2026, lo que representa una reducción del 85.1%. La mayor disminución se observó en San Diego, Tucson y Río Grande, donde los encuentros cayeron un 85% y más del 90%. Río Grande contabilizó 3.199 encuentros, mientras que El Paso registró 406, Del Río 1.668 y Laredo 1.912. Estos cambios podrían ser resultado de las políticas migratorias de dicho país. Esta reducción también se refleja en el envío de dinero. Según datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, indican que la cantidad de personas beneficiadas en El Salvador con las remesas familiares recibidas del extranjero disminuyó un 3.1% en 2024. En cuanto a la nacionalidad de las personas detenidas, la mayoría corresponde a migrantes procedentes de México con 10.474 encuentros, seguidos de Guatemala con 1.865, Honduras con 843 y El Salvador con 347. Además,
1.811 personas fueron clasificadas en el grupo de otras nacionalidades, según el registro de la patrulla fronteriza. Finalmente, los datos demográficos indican que los adultos solteros continuaron siendo el grupo más numeroso, con 12.805 encuentros. En tanto, se registraron 1.511 niños extranjeros no acompañados y 1.024 personas que viajaban en unidades familiares. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Centroamericanos siguen siendo deportados desde los Estados Unidos. Ernesto Cornejo nos tiene más detalles sobre esa y otras informaciones. Ernesto, qué gusto saludarte. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Roxana, un gusto poderte saludar en una nueva emisión. Es momento de actualizarles todos los pormenores de lo que ha surgido en los últimos días en torno al tema migratorio. Y es que es muy preocupante. Sabemos que el 2025 estuvo marcado por las endurecidas políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump en el país del norte, pero esto parece no detenerse este año. Y es que en los últimos días en Minneapolis se registró un fuerte tiroteo en el que se vieron involucrados agentes federales y también de ICE. El resultado, una mujer ciudadana americana que resultó lesionada y posteriormente esta falleció cuando era trasladada hasta un centro asistencial. Por su parte, tanto el gobernador como el alcalde de esta ciudad han mencionado que esperan que estas acciones no se continúen realizando, principalmente para garantizar el bienestar de sus ciudadanos, y han rechazado todo tipo de violencia que se continúa registrando en ciudades demócratas y sobre todo también en esta cruzada que ha continuado la administración Trump contra la comunidad inmigrante. Un agente de inmigración disparó y mató en Minneapolis a una mujer el miércoles. Un video del incidente muestra un auto tipo SUV maniobrando ante vehículos del ICE sin distintivos. La conductora, una mujer de 37 años, intentó huir cuando los agentes se acercaron y trataron de abrir la puerta del automóvil. En ese momento, uno de ellos disparó 3 veces con su pistola cuando la mujer intentaba alejarse del lugar. El presidente Donald Trump afirmó que el oficial actuó en defensa propia luego de que la víctima presuntamente atropellara a la agente. El Departamento de Seguridad Nacional que dirige el ICE afirmó que intentar atropellar a sus agentes del orden con la intención de matarlos es un acto de terrorismo interno. Los agentes del ICE le ordenaron repetidamente que saliera del auto y dejara de obstaculizar la labor de las fuerzas del orden, pero ella se negó a obedecer sus órdenes. Luego utilizó su vehículo como arma e intentó atropellar a un agente. Esto parece ser un intento de matar o causar lesiones corporales a los agentes, un acto de terrorismo interno. Las autoridades informaron que se espera que los agentes que resultaron heridos se recuperen por completo. Ya están intentando presentar esto como un acto de autodefensa. Después de haber visto el video, quiero decirles a todos directamente que eso es una farsa. Se trató de un agente que usó la fuerza de forma imprudente, lo que resultó en la muerte de una persona. La Oficina de Detención Criminal de Minnesota participará en la investigación del tiroteo junto al FBI, según informaron las autoridades. El gobernador Tim Walz calificó la respuesta de la Casa Blanca como propaganda y prometió que su estado realizará una investigación completa, justa y rápida. No necesitamos más ayuda del gobierno federal. A Donald Trump y Kristi Noem ya han hecho suficiente. El incidente se produjo durante una protesta contra las medidas impuestas por el presidente contra la migración en esta ciudad del norteño estado de Minnesota. Y salvadoreños en Estados Unidos pagarán un 1% de impuestos por el envío de remesas. El cobro del impuesto del 1% a las remesas en Estados Unidos ya entró en vigencia, tras una ley aprobada en julio de 2024 que forma parte de un megaproyecto fiscal del gobierno de Donald Trump, que pretende reforzar el financiamiento de la defensa y seguridad fronteriza. A reforzar la frontera de los Estados Unidos y quitar algunas prebendas sociales que nuestras personas migrantes podían tener. E incluye lo que es el aumento a las remesas, un 1%, además ya
de los impuestos que pagan nuestros compatriotas en Estados Unidos. Según datos del Banco Central de Reserva, de enero a noviembre las familias salvadoreñas recibieron 9.021.7 millones de dólares en remesas, que representó un incremento del 18%. De este, el 92.4% procedió de Estados Unidos, es decir, 8.340 millones de dólares, siendo un crecimiento del 19%. Serán 83 millones de dólares los cuales dejará de percibir la población salvadoreña, que viene impactando en consumo, viene impactando a pago de casas, viene a impactar a los diferentes ámbitos económicos en los cuales es empleada la remesa en nuestro país. Según la ley, el impuesto se cobrará a las transiciones de dinero financiados con efectivo, giros postales, cheques de caja u otro instrumento físico, sin modificar el monto que recibe el beneficiario en el país de destino. Sin embargo, quedan exentas las remesas realizadas desde cuentas bancarias en Estados Unidos mediante tarjetas de débito o crédito emitidas en el país norteamericano, a través de plataformas digitales o aplicaciones móviles. Un informe de Carla Araniva. El 2025 estuvo marcada por las constantes deportaciones desde los Estados Unidos a los países de América Latina de aquellas personas que fueron capturadas bajo las diferentes modalidades por parte de las autoridades federales. Acá en El Salvador han continuado llegando vuelos de connacionales. Algunos buscan emprender en nuevas áreas, otros por su parte esperan que se les pueda resolver su situación migratoria en el país del norte y poder volver y reencontrarse con sus familiares. Logramos obtener el testimonio de un joven que estuvo 12 años en Estados Unidos y que lastimosamente y a consecuencia de estas acciones implementadas por la administración Trump ahora se encuentra en el país. Conozcamos más en la siguiente nota. Es el preciso momento en que Manuel Pleites es abrazado por su madre en las afueras del Centro de Atención Integral al Migrante en San Salvador. Y es que él forma parte de las estadísticas de salvadoreños deportados desde Estados Unidos, tras las endurecidas políticas migratorias implementadas por Donald Trump. Nosotros íbamos en camino al trabajo, eran alrededor de las 6:15, íbamos pasando enfrente de una tienda de construcción, la Lowe's y la Home Depot. Ellos estaban como cazando a las personas. Nosotros nos pararon por la excusa que hicieron fue de que según no los alumbraba una luz, pero las luces servían y todo. Nomás solo fue una razón por pararnos porque vieron un vehículo de trabajo de construcción. Lo más duro de este proceso, asegura este joven, fue lo que le tocó vivir al interior del centro de detención. Nosotros los llevaron a las oficinas de ICE de Tallahassee. Como estaban haciendo, como andaban cazando, digamos en esas palabras, no nos procesaron ese mismo día, no que los mandaron a una cárcel de condado. Y el siguiente día regresamos y nos procesaron y ya nos explicaron de que estábamos indocumentados y que no podíamos estar ahí, que firmáramos la salida voluntaria o sino que ellos mismos nos iban a deportar. A pesar de que una parte de su familia quedó en los Estados Unidos, este joven guarda la esperanza de volverse a reencontrar con ellos. Por ahora buscará las formas de salir adelante en su país de origen y lo hará a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Estamos subiendo videos en YouTube y estamos desplazando como un poquito de clips de nuestros videos de YouTube a TikTok, a Facebook. Ahorita estamos comenzando apenas, pero nuestra meta es crecer en YouTube y enseñarle a la gente la vida de nosotros, de mi familia, y poderles enseñar lo bonito de El Salvador también, porque hay mucha gente que tiene miedo, piensa que uno no puede acomodarse en El Salvador, pero El Salvador es muy hermoso. Entonces nuestro plan es hacer videos de YouTube y enseñarle a la gente la vida que algunos pueden vivir igual que nosotros. Mientras tanto, los vuelos de deportados continúan llegando a los países de la región centroamericana.
Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Y el gobierno de Donald Trump podrá negar el acceso al asilo a migrantes a quienes considera que representan un riesgo para la salud pública, según una regulación que entró en vigor esta semana. La nueva norma publicada en el Registro Federal permite a las autoridades denegar el asilo por emergencias de salud pública generadas por una enfermedad contagiosa. En la práctica, supondrá un mecanismo adicional para que el gobierno pueda negar el asilo a los migrantes que lo soliciten en la frontera entre Estados Unidos y México. La regulación se basa en las medidas de salud pública utilizadas durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19 en el 2020, cuando en el primer mandato de Trump se invocó el título 42 para expulsar de manera acelerada a los migrantes, alegando la necesidad de limitar la transmisión del coronavirus. La comunidad venezolana radicada en los Estados Unidos se encuentra con mucha incertidumbre de lo que pueda llegar a suceder en los próximos días ante la captura de Nicolás Maduro y sobre todo también si se les va a dar el abanico de oportunidades para que ellos puedan ingresar bajo las diferentes modalidades y también servir como el canal de reconstrucción de su país de origen a través del envío de remesas y sobre todo también de la construcción de un nuevo Venezuela. Logramos platicar con algunos activistas proinmigrantes en torno a este y a otros temas más. Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos, surgen algunas dudas con respecto a la situación migratoria de sus connacionales que viven en el país del norte. Por ejemplo, si serán admitidos bajo otros programas o definitivamente tendrán que abandonar el país. Algunas personas lo miran desde el aspecto político, nosotros como Alianza Nacional TPS lo miramos desde el aspecto del TPS, ¿verdad? Y cómo viene esto a beneficiar o a afectar la campaña por el TPS para la comunidad de Venezuela. Sabemos que el TPS se le da a los países que están sufriendo por un desastre natural, han sufrido por algún terremoto o porque están en medio de una guerra civil o porque tienen unas circunstancias especiales. Caos político es un ejemplo. Si fuéramos a basarnos en eso, uno espera de que la comunidad venezolana debería de continuar gozando de una protección del TPS. Pero sabemos que en Estados Unidos últimamente no se está actuando en base a lo que la ley dice, sino a lo que el presidente piensa y analiza y cómo él quiere avanzar con su agenda. El abanico de oportunidades para la comunidad venezolana puede ser amplia, pero la cruzada por endurecer las medidas migratorias por parte de la administración Trump es mayor. Pero la esperanza es lo último que se pierde, aseguran los activistas proinmigrantes en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el 2025, a todo país que iba llegando su fecha de terminación de TPS, se le canceló. Por lógico, esto despertó diferentes demandas en diferentes partes del país. Nosotros como Alianza Nacional TPS estamos liderando las demandas en las Cortes de San Francisco, el caso número 1 que tiene que ver con Venezuela y Haití, y tenemos un segundo caso que tiene que ver con el TPS de Honduras, Nicaragua y de Nepal. En los dos casos hemos tenido resultados bastante similares, y esto es que ganamos en las cortes inferiores y aún en las cortes de apelaciones también todavía siguen evaluando el caso, pero la Corte Suprema en algunos momentos ha intervenido y ha permitido que la administración del presidente Trump siga con las cancelaciones de TPS. Mientras tanto, algunos sectores han pedido a la administración de Donald Trump reactivar algunos programas migratorios que han beneficiado a esta comunidad, mientras la situación política y social en su país se mejora. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de esta situación tan endurecida que continúa registrándose en los Estados Unidos. Nosotros vamos a continuar desde acá, desde Centroamérica, llevándoles todos los pormenores, los casos e historias de estas personas que continúan enfrentándose a estas acciones en los Estados Unidos, pero aquellos también y la otra cara de lo que se está viviendo en países de Latinoamérica en torno a estas personas que continúan siendo deportadas desde los Estados Unidos. Informó para la red de noticias Albavisión desde San Salvador, El Salvador, Ernesto Cornejo. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera.
La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora saludamos al experto en migración y director de SOS Inmigración, Reinaldo Albergue. Qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Muchas gracias, placer para mí siempre estar con usted. Reinaldo, el 2025 ya terminó y bueno, lo finalizamos con varias noticias migratorias y una de esas era la suspensión de los procesos de ciudadanía y la residencia, pero esto no aplica para todos los países, ¿verdad? No es que esté suspendido para todos. ¿Quiénes son los afectados? Sí, mire, principalmente esto fue dedicado a la gente de Medio Oriente, no es para Latinoamérica. En Latinoamérica los únicos países afectados, que ya sabemos los motivos, fue Venezuela, Cuba y Haití. Para ellos vino la restricción, pero esta restricción que puso el presidente es para poder suspenderle los trámites a aquellos que todavía no habían finalizado. Eso es de una manera de poder controlar a quienes van a entrar de ahora en adelante a los Estados Unidos. Sí, pero ¿esta gente va a poder intentar de nuevo o es algo que está en pausa? Ahorita está en pausa, no han dado nuevas órdenes, incluso está creciendo la lista de países, sí. ¿Verdad? Ya hemos visto de que han sacado más países que van a estar restringidos para entrar a Estados Unidos, especialmente porque ya viene el Mundial, ¿verdad? Entonces el temor ahorita es que mucha gente de las que van a entrar se queden. Sí, es un tema de seguridad nacional entonces, correcto. ¿no? Claro. Y vamos a hablar ahora de los salvadoreños, Reinaldo. ¿Cuál es la vía para que un salvadoreño pueda solicitar la ciudadanía o la residencia en los Estados Unidos? Es que mire, solo hay dos maneras para obtener la residencia permanente. O lo pide un familiar o lo pide un patrono. Solo a través de esas dos peticiones es que uno puede optar a una residencia permanente. Ya la lotería de visas ya terminó, ya la suspendieron, ya no podemos aplicar. El tema de inversión, el salvadoreño no califica eso porque no tenemos tratado de libre comercio con el tema migratorio, entonces a través de la inversión no podemos obtener una residencia permanente. Así que a nosotros los salvadoreños solo nos quedan las dos vías, o petición laboral o petición familiar, nada más. Ok. Y en cuanto a los procesos de refugio, ¿estos todavía están habilitados? Sí, siempre y cuando califiquen. Acuérdese que el refugio es bien diferente al asilo. El asilo es cuando usted ya tiene un pie dentro de Estados Unidos y se pide asilarse al país. Y el refugio se tramita desde fuera. Cuando usted está en el país, digamos, está en El Salvador y a través de ACNUR o a través de la OIM o de estas empresas que se dedican a esto, usted comienza su trámite, su papeleo y usted es entrevistada para ver si reúne todas las condiciones de refugio y el refugio no solo es para Estados Unidos. Por ejemplo, aquí en Centroamérica, Costa Rica recibe refugiados. ¿Sí? México recibe refugiados. Sudamérica también recibe refugiados. Entonces, le preguntan en cuál de estos países te gustaría irte como refugiada. ¿Verdad? Hay países pues del Medio Oriente que mucha gente por el idioma dice no. Claro. Y las costumbres, ¿verdad? Sí, pero claro. sí, los países cercanos como México, Costa Rica, países de Sudamérica, pues son los más elegidos.
Ok, y en cuanto a al tema del asilo, ¿hay algún cambio en los requisitos para solicitarlo? Claro, el asilo ahorita han endurecido sus trámites, ¿verdad? Ya le han pedido a los jueces que sean más detallistas a la hora de entrevistar a las personas. Acuérdese que el asilo se basa en el miedo creíble, que usted no puede regresar a su país de origen porque tiene temor de perder su vida. Y si usted no lo logra probar, porque toda la gente lo dice, pero no lo puede probar. Entonces ahora lo que están pidiéndoles es que sean más exigentes con los documentos o con las pruebas para podérselo otorgar. Y mucha gente ahorita que está en trámite, que todavía no tiene una aprobación, porque el asilo sí lo lleva usted a una residencia permanente. Cuando ya le aprueban el asilo, al año o menos del año le están entrando su tarjeta. Ah, ok, la residencia permanente, ¿verdad? Ajá. El error que cometen muchos residentes que han obtenido su green card a través del asilo es que quieren venir a pasear a El Salvador. Y entonces, ¿dónde queda el asilo? Si usted dijo que no podía venir. Que tenía miedo. Entonces, hay que tener cuidado los que han obtenido residencia a través del asilo, porque un viaje los puede dejar fuera. ¿Y aún hay salvadoreños que buscan este beneficio, Reinaldo? Sí, muchos salvadoreños todavía lo siguen buscando. El problema, Roxana, es que las razones del asilo es por persecución política, credo, raza o religión. Entonces, no es porque usted la golpee el esposo. Pero también hay una forma, ¿no?, para las mujeres que han sido víctimas de violencia y abuso. Correcto, hay una visa que se llama VAWA, que está diseñada para la violencia familiar, pero funciona cuando la violencia ha sido ejercida dentro de Estados Unidos, para que usted pueda aplicar ese programa. Oh, comprendo. Ya, pero no desde afuera. Por eso se llama refugio, porque usted está afuera y usted se siente violentada, entonces va con las pruebas que usted tiene, con las denuncias de la policía, de los médicos. Hay un respaldo, ¿no? Hay un respaldo, correcto. Pero en el tema del asilo, el problema sería de que muchos salvadoreños lo están solicitando, pero no cumplen las causas. Las causas, ¿no? Fundamentales que aprueben el asilo. Por eso es que la mayoría se lo deniegan. Y el primer año de Donald Trump estuvo dominado por políticas migratorias restrictivas. ¿Qué podemos esperar para este 2026? Más restricción, más restricción. Acuérdese que el presidente Trump ganó con la promesa que iba a ser la mayor deportación de los Estados Unidos. O sea, él ya se los había advertido y por eso ganó. ¿Verdad? Y que ahora no estén de acuerdo y que ahora estén molesten por la forma que él ha aplicado, la promesa que él, pero él no los engañó, él les dijo claramente desde el inicio cuál era el propósito de ese segundo mandato. Fue un eje importante en su campaña, ¿no? Claro, el fue tema un eje y que muchos latinos votaron por eso. Ahora que están recibiendo la medicina amarga no les gusta y están molestos de la manera o de la forma, porque ellos dicen, no, es que nos prometieron que solo iban a perseguir a las personas que tenían un récord criminal o iban a perseguir a aquellas personas que ya tenían una orden de deportación y no... Así se dijo en un inicio, Así se dijo en el inicio. Entonces, pero nunca creyeron que iba a ser de la manera que lo están haciendo. Entonces, la forma es lo que a la gente no le gusta, pero no hay ningún engaño, hay que aclararlo, esto fue cantado desde el inicio. Sí. Y Reinaldo, por ejemplo, bueno, ahora que hablamos de tema de restricciones, ¿se esperan también restricciones en temas como visas, por ejemplo? ¿Cómo está El Salvador en cuanto a las aprobaciones de estas en comparación con otros países de Centroamérica, hablando también de la seguridad y su mejoría aquí, ¿no? Claro, mire, vienen más restricciones, lógicamente, porque si usted se fija, ahora ya hasta la cuestión médica va a afectar, digamos, las personas obesas, personas que tengan enfermedades crónicas, son candidatos a una negación, tanto para una residencia permanente como también puede ser para una visa. Entonces sí, han aumentado los controles, han aumentado los requisitos, ¿verdad? Pero también acuérdese que ahora la tecnología les está ayudando un montón, porque cuando usted llena su formulario, ¿verdad?, y pone sobre las preguntas que le hacen, se le van abriendo más ventanillas. Por ejemplo, le preguntan, ¿usted tiene familiares ilegales en Estados Unidos? O de estos familiares, ¿quiénes tiene allá? Papá, mamá, hermanos, hijos. Usted pone una hermana. Ok, se le abre una ventanilla y le preguntan qué estatus tiene su hermana. Entonces, sobre su viaje, ¿cuánto tiempo ha ido a Estados Unidos? ¿Cuánto ha sido el periodo más largo que usted se ha quedado? Y hay varias preguntas y se van abriendo
Y el formulario ahora es inteligente, cuando usted lo va llenando, el mismo formulario lo va seleccionando como para que sea una candidata a calificar o sea una persona que no califica todavía. Ingresos influyen, estabilidad familiar influye, bienes influyen, raíces influyen. Hay un montón de aspectos que ahora están tomando en cuenta. Hablábamos hace unos minutos de que en un inicio, cuando se inició con toda esta campaña del presidente Trump de las deportaciones, era buscando a inmigrantes que tuvieran antecedentes penales, ¿no? Pero hemos también visto imágenes afuera de las cortes de gente que había solicitado asilo, por ejemplo, o estaba en proceso de algún tipo de petición, que han sido arrestados para ser deportados, o incluso residentes. ¿Puede ser deportado alguien aún siendo residente, Reinaldo? Sí, los residentes están en la condición, si han cometido algún delito, pueden ser deportados. Si no han cumplido con la ley, pueden ser deportados. Si no viven dentro de los Estados Unidos y están más tiempo afuera, también pueden ser deportados. O sea, los residentes tienen las mismas condiciones que una persona con visa normal. Si la única que no pueden hacer los residentes, que sí hacen los ciudadanos, es votar. Está prohibido para ellos el voto. Pero sí, si se involucran en situaciones, hemos tenido casos de personas que han ido a estudiar a las universidades con visas F y participan en las manifestaciones. Entonces usted como extranjera no puede participar en la política del país al que está. Claro, vas a estudiar, ¿no? Claro, entonces por eso es que también no importa el estatus que tenga, pero si usted se comporta de manera irregular, lógicamente va a ser detenido, va a ser deportado. O sea que es importante usar mucho un buen criterio y tener sentido común, ¿verdad? Como el tema también de la visa de turista. Si tú tienes la visa de turista, la usas para hacer turismo, ¿no? Sí. ¿Verdad? O sea, hay diferentes tipos de visa y las visas se solicitan según la necesidad que tiene la persona que quiere entrar a los Estados Unidos. Y también puedes perder la ciudadanía ¿en qué casos aplicaría? Porque, Reinaldo, desde que llegó el presidente Trump, hemos visto muchos mensajes en las redes sociales opinando, diciendo, puedo perder mi ciudadanía, ¿por qué la puedo perder? Antes se creía que solo con ser un terrorista de algún grupo del Medio Oriente era una manera suficiente para perder la ciudadanía, pero da la impresión de que no solamente es eso, ¿no? Los que la pueden perder, Roxana, son aquellos que la han obtenido a través de la naturalización. Los que han nacido, definitivamente no hay nada que hacer. Porque la Constitución dice que el nacer allá te da el derecho de ser ciudadano americano. Pero aquellos que se han naturalizado, que es lo que el presidente Trump ha mandado investigar, que si es cierto que usted ha calificado legalmente y no ha mentido en el proceso desde que usted era residente permanente, porque acuérdense que para naturalizarse primero tiene que haber sido residente por más de 5 años, haber pagado impuestos y haber sido con un buen carácter moral, etcétera. Y después opta usted a la nacionalidad, pero muchos de ellos han hecho fraude en ese trámite. Y a esos son los que han mandado investigar ahorita. Porque la orden que ha dado es, investiguen a todos los naturalizados. Si no han hecho fraude en su trámite, pueden perder su ciudadanía también. Sí. Además, con el anuncio del impuesto a las remesas, ¿cómo considera que sea el movimiento hacia El Salvador? Hablando de otros temas. Mire, el familiar que ya le manda sus $200, $300 a su mamá, a su hermano, se los va a seguir mandando. Lógicamente eso se lo va a seguir. Lo que pasa es que aquí las empresas que se dedican a eso, ¿verdad? Que no vamos a hablar de nombres, pero hay muchas empresas tradicionales que se dedican a eso. Famosas, ¿no? Sí, famosas, correcto, que van a tener que pagar el 1% por el servicio. Entonces, aquí lo que va a pasar es que el que envía va a pagar más y la persona que recibe pues va a recibir los mismos $200, $300. Claro. Pero el que envía va a pagar ese fee del 1% por el envío. Entonces sí, se le encarece más que todo. Puede ser que hasta le manden menos por el pago que tengan que hacer del impuesto. Sí. Tal vez le baje, ya no le manden 300, sino que 250, 280. No sé, algunos van a aplicar el fee a lo que envían, otros lo van a asumir, pero la gente que sigue enviando dinero va a seguir enviando dinero. ¿Por qué es importante, Reinaldo, contar con asesoría migratoria? Para no cometer errores, porque en la asesoría está la base fundamental, que usted no mienta en su formulario, que explique claramente la situación. Yo tengo muchas personas que han tenido problemas con la ley
pero que tienen su carta de libertad, que salieron absueltos del problema y no han tenido ningún problema cuando van a su entrevista porque saben, llevan su documentación, ¿verdad? Les piden copia simple del proceso y usted ya dice lo que el juez le dijo. Entonces, mientras usted enseñe su documentación y esté correctamente, usted va a poder tener una opción a ser evaluado. El problema es que cuando usted ya va a la asesoría con los pies hinchados, o a la entrevista, perdón, con los pies hinchados, que ya va mintiendo, que va negando que tiene familia, que va negando que ha sido deportado, que ha negado que tiene problemas, y ahí es donde influyen las asesorías. Porque hay muchas oficinas que le dicen, no, Roxana, no digas que viviste allá, o no digas que tenés un familiar en Estados Unidos, porque entonces no te la van a dar. Esa es una mala asesoría. Lo que están haciendo es manchándole su récord. Por eso es importante saber a qué oficina me voy a acercar a que me ayuden, porque la mayoría lo que hacen es engañar a la gente. ¿Cómo conocemos más de SOS Inmigración, Reinaldo? Bueno, nosotros nos pueden visitar en nuestra página de Facebook, ahí está correos electrónicos, croquis, direcciones, y tenemos asesoría virtual, porque si usted no puede llegar y no tiene tiempo por su trabajo, etcétera, puede hacer asesorías virtuales. O nos puede visitar físicamente, estamos en la Colonia Escalón, final 71 Avenida Sur, número 340, esto es media cuadra abajo del Taber o media cuadra arriba de Walmart. Perfecto. Muchas gracias, Reinaldo, por su tiempo. Un gusto. Igual. Así nosotros vamos a una nueva pausa comercial y ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos. Gracias por continuar con nosotros. En el sector de Arizona, muchos migrantes han estado a punto de perder la vida, principalmente por deshidratación en el desierto. Algunos han logrado pedir ayuda y fueron rescatados por agentes de la patrulla fronteriza tras realizar búsquedas aéreas y terrestres. Un migrante estuvo a punto de perder la vida en su intento por llegar a Estados Unidos, cruzando el desierto en el sector de Arizona. Para rescatar a esta persona, se inició un rastreo vía aérea y terrestre. Nos entró una llamada a nuestra zona de 911. Los primeros que llegaron fueron nuestros agentes que operan los drones. Ellos fueron los primeros que llegaron, empezaron a vigilar o buscar las últimas coordenadas que nos dieron el centro de 911. Durante ese tiempo tenemos un equipo de caballos a pies cerca de la área. El operador del dron encontró a una persona que estaba abajo de un árbol para ver si tenemos disponible un equipo o un elemento de Borstar o con capacidad de helicóptero, que en este caso estaban disponibles. Bajaron a la zona 2 Borstar agents y fueron y revisaron a la persona. En este caso usaron esa misma línea con la que bajaron para subir a la persona y rápidamente llevarla al hospital cercano. En esta ocasión se trató de un simulacro, pero con frecuencia los agentes de la patrulla fronteriza acuden a los llamados de auxilio de migrantes que son abandonados por los coyotes.
los coyotes están aquí nomás para ganar un poco de dinero. Y si eso le cuesta a alguien, se lastimó a alguien o no puede seguir con el grupo, con la fatiga, con el cansancio, ahí los dejan, a ellos no les importa. Aquí pues es muy popular la cascabel, la víbora de cascabel, tenemos leones monteses, tenemos una variedad muy grande de animales que pueden causar daño. Son más de 200 elementos de la Unidad de Búsqueda, Trauma y Rescate de la Patrulla Fronteriza los que se mantienen activos. 50 de ellos están delegados en el sector de Tucson, quienes solo en el año fiscal 2024 realizaron 1.310 detenciones, 806 con el apoyo de los K9. Trabajaron en la recuperación de 23 cuerpos y atendieron 792 llamadas de rescate, en su mayoría de migrantes, quienes, debido a diversos factores como las temperaturas extremas, terrenos complicados y animales peligrosos, han puesto en riesgo su vida. El desierto no discrimina de nadie, especialmente en el verano, y es muy peligroso y no vale perder la vida tratar de cruzar irregularmente. De mi experiencia, las llamadas llegan muy tarde, así que los encontramos muy graves, casi muy cerca a la muerte, como se dicen. Siempre toman mucho tiempo a llamar por ayuda. Como ustedes pueden ver aquí, la vegetación es casi igual al uniforme. Gente que tratan de cruzar la frontera ilegalmente usan ese uniforme para tratar de que no sean vistos por aire y todo eso. Pero sí, es trabajoso, pero es bien riesgoso. Piensen en su vida, piensen en su familia antes de cruzar. Como ven, en los tiempos de calores aquí la temperatura sube bien alta, que en un día puedes perder la vida. Yo he visto esto. Mientras algunos migrantes logran pedir auxilio, otros se pierden en el desierto y otras zonas de alto riesgo. Ante esta situación, desde el 2017 se implementó el programa El Migrante Extraviado, el cual opera en 12 de los 20 puntos establecidos en la zona fronteriza. Este programa tiene 4 objetivos: prevenir, localizar, identificar, reunificar. En Tucson, la migración se ha reducido en un 90%. Aún se reportan entre 10 y 30 cruces diarios, por lo que se continúan realizando rescates. Al menos una vez por semana son localizados migrantes en este punto donde nos encontramos, por lo que es necesario el despliegue del equipo de Borstar. En los veranos pasados estábamos haciendo de 2 a 5 rescates. Nuestro equipo teníamos agentes desde Ajo hasta, como se dice aquí, Nogales o Douglas, y nos separamos y en un día de 2 a 5, 6 a veces, y estaba muy caliente ese día. Este año estamos viendo como 1 a la semana. Muchos de ellos sí estaban usando las torres azules y los agentes de las estaciones podían llegar a recogerlos. En todo el sector se han instalado 34 torres de rescate, las cuales cuentan con cámaras, sensores, 9 de ellas con teléfono satelital, un faro de luz azul y un reflector de luz solar. Además, todas tienen un botón rojo para presionar en caso de emergencia, por lo que al utilizarlos, la patrulla fronteriza será notificada para responder a la ubicación específica de esa torre. Durante el año fiscal 2025, en este sector de Tucson se realizaron cerca de 400 rescates, una cifra menor a la registrada en el 2024, cuando la cifra superó los 28,000. En lo que va del año fiscal 2026, ya son 35 los rescates que se han efectuado, 7 de estos por medio de las torres de ayuda. Una forma de auxilio en zonas donde no hay señal telefónica. Lo que vemos con más frecuencia son personas que vienen deshidratadas. Nadie se imagina el viaje que les espera, entonces no traen suficiente agua, y para nosotros vemos con mucha frecuencia personas que vienen lesionadas a través de los pies, lesiones por caminar por terreno. Hay veces que los guías te le dicen, hey, nomás van a caminar 2 horas y es un viaje de 10 horas o de 2-3 días. A veces no tienen pues la condición física. En tiempos pues de calor aquí puede llegar a arriba de 100 grados Fahrenheit y por las noches baja mucho, ¿no? Para realizar los operativos de búsqueda o capturas, los agentes cuentan con el apoyo de las Fuerzas Aéreas y Marítimas de Estados Unidos.
unidad que en el año fiscal 2025 realizó 3.563 detenciones y 197 rescates. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para el sur de la frontera. Y autoridades migratorias informaron sobre el cierre de deportaciones de 2025 en Guatemala. Se contempla un cierre de poco más de 54,000 retornos entre Estados Unidos y México. Asimismo, junto al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, ICE, se coordinó el proceso de recepción de los últimos vuelos y el arranque del 2026. Estamos cerrando el año, esperamos cerrar el año con más o menos 54,000 personas retornadas. Al 16 de diciembre hemos recibido a 52,338 personas retornadas y deportadas guatemaltecas, de las cuales 50,544 son adultas. Comentarles que hemos estado en diálogo con ICE en relación a la recepción de vuelos y también pues las fechas que vamos a estar recibiendo vuelos, y hemos acordado que el día 24, 25 y 26 no vamos a estar recibiendo vuelos de personas retornadas, al igual que el 31 y 1 de enero. Estimamos y estamos todavía en conversaciones para ver si se retoman esos vuelos a partir del día 3 o 4 de enero. Por aparte, a través del Plan Retorno al Hogar, se ha brindado asistencia al 37% de retornados que han aceptado de forma voluntaria el apoyo a través de las distintas entidades públicas y privadas. Se pueden comunicar al 2411-2412, repito, 2411-2412, y a partir de ahí pues poder ser entrevistados. Cuando decimos el 37% es porque efectivamente se han acogido de manera voluntaria. El Plan Retorno al Hogar es voluntario, parte de la voluntad de las personas retornadas, y hemos tenido y entrevistado alrededor de 19,000 personas, de las cuales pues les estamos dando seguimiento. Vamos a la pausa. Las noticias no esperan. Y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Seguimos con el sur de la frontera. Una jueza federal estadounidense bloqueó la decisión de la administración del presidente Donald Trump de poner fin al estatus de protección temporal TPS para miles de migrantes procedentes de Honduras, Nepal y Nicaragua, considerándolo, mejor dicho, como ilegal, y advirtiendo que la Casa Blanca no tomó en cuenta las condiciones reales y adversas en los países afectados. La magistrada Trina Thompson del Tribunal, mejor dicho, del Distrito de San Francisco concluyó en una extensa decisión de 52 páginas que el Departamento de Seguridad Nacional no cumplió con la ley al cancelar las protecciones humanitarias para estas personas y que la terminación de este programa pudo estar motivada por prejuicios raciales.
En el fallo, Thompson señaló que declaraciones públicas del presidente Trump y de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem reflejan estereotipos discriminatorios contra los inmigrantes y sugieren que serían, y cito, criminales invasores o amenazas demográficas. Y la justicia de Estados Unidos ratificó una orden de deportación contra una familia guatemalteca que fue víctima de extorsión. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos rechazó la petición presentada por Edwin David Ramos Hernández, su esposa y su hija. La familia buscaba asilo tras huir de Guatemala, donde fueron víctimas de extorsión por parte de grupos criminales que exigían pagos para permitir que su negocio operara con normalidad. La carpeta judicial indicó que Ramos Hernández llegó a ser emboscado por asaltantes que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. A pesar de la gravedad de los hechos, el tribunal, bajo la ponencia de la jueza Sandra Lynch, determinó que la familia no logró demostrar un miedo fundado de persecución futura. El argumento central del tribunal se basó en 2 puntos clave. El primero, el factor temporal. La Corte destacó que la familia cerró el negocio en 2019, pero permaneció en Guatemala durante 2 años más antes de viajar en Estados Unidos en 2021. Durante ese tiempo, al no tener el negocio abierto, las amenazas cesaron, lo que para los jueces sugiere que el riesgo estaba ligado únicamente a la actividad económica y no a su identidad. En segundo punto, el estatus de pequeño comerciante. La justicia estadounidense rechazó el argumento de que los propietarios de pequeños negocios en Guatemala constituyan un grupo social protegido bajo la ley de asilo. La jueza Lynch señaló que ser dueño de un negocio no es una característica inmutable o fundamental de la identidad de una persona. Con este caso se resaltó una victoria judicial para la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, quien figuraba como la parte demandada en este proceso. Con esta decisión se agotan las vías para que la familia guatemalteca permanezca legalmente en territorio estadounidense bajo la figura de asilo. El Ministerio Público informó sobre la desarticulación de una estructura criminal denominada Los Moisés, dedicada al tráfico ilícito de migrantes en Guatemala. 14 personas fueron capturadas entre los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos y Sololá como parte del resultado del operativo denominado Alburquerque contra el tráfico ilícito de migrantes. Se trata de la desarticulación de una estructura criminal denominada Los Moisés, la cual se habría beneficiado de aproximadamente 14 millones de quetzales. La estructura criminal pues, trasladaba a las personas rumbo a Chiapas, en donde otras personas que aún se encuentran en investigación, que va a ser una segunda fase, les tramitaban documentos de identificación mexicanos para que a través de vuelos internos en la Ciudad de México viajaran desde Chiapas rumbo a la frontera que colinda con el estado de Nuevo México en Estados Unidos, por eso es el nombre de Alburquerque. Es importante que el día de hoy se han logrado realizar 14 capturas, entre estos los líderes de la estructura criminal mismos que están o fueron tiradas estas órdenes de aprehensión en el juzgado por los delitos de asociación ilícita, tráfico ilegal de guatemaltecos y asimismo por el delito de lavado de dinero u otros activos. En los allanamientos también fueron incautados 34 teléfonos celulares. Las personas capturadas son Francisco Pérez, Julio Escalante, María Saldaña, Mayra Aya, Axel Orozco, Felipe Orozco, Porfirio Ramírez, Marta Bravo, Johnny Orozco, Moisés Orozco, Andy Pérez, Roselia Ramos, Marvin Orozco y Pilsan Vázquez. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.